La Iglesia Católica cree que el poder de Dios es lo que preserva la Escritura y también ese mismo poder de Dios preserva aquello que no quedó plasmado en la Escritura. No es lo uno o lo otro, creemos las dos cosas, pero veo la posición que tienes, Asaf, como que está limitando la asistencia del Espíritu Santo a solo lo escrito y a solo el primer siglo, mientras que la posición católica no la limita a solo lo escrito y tampoco la limita a solo el primer siglo. Se extiende a lo largo y ancho de la historia. Suponiendo que yo te conceda eso, ¿qué sector de la iglesia histórica o de las iglesias históricas hoy tiene ese contenido? Aquellos que están unidos al sucesor de San Pedro, a quienes se le entregaron las llaves. Ve, y de nuevo vamos a lo mismo y vos pegás un salto de 5 siglos, 6, 7, 10 siglos, que esa iglesia primitiva que ustedes están hoy apelando no lo creía. Pero ese es el caso, que tú dices que no lo creían, pero si está en el mismo evangelio de Mateo. Esa es la interpretación que vino más tarde, José. Vamos a suponer, con tal de estar argumentando, que la interpretación católica que tú dices que es tardía es falsa, no se sostiene, no es verdad. Ahora yo te pregunto, Gabriel, ¿cuál es entonces la interpretación de Mateo 16, 18 cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? ¿Cuál es la interpretación correcta si la interpretación de Roma es errónea? Y ni siquiera la interpretación de los padres es uniforme, José. ¿Cómo te podría yo decirte, esta es Gabriel, infinita? ¿sería justo que yo dijese que no estás seguro sobre la interpretación? ¿Sería justo? ¿Sería una descripción correcta sobre Gabriel Asaf? Que no está seguro sobre cómo Sí, interpretar. podría Ok. tranquilamente y podría fijarme en uno de los padres de la iglesia, o en 10 o en 20, porque no es uniforme la interpretación. Bueno, entonces ahí, al rechazar la postura católica, te quedas sin postura. Como yo estoy viendo, te estás quedando sin postura. Más allá de que tú ¿Qué digas que sería hay la postura diferentes. católica? La postura católica romana, ¿a qué padre de la iglesia apela como tradición? Es que la postura de la Iglesia Católica no se defiende o no se fundamenta en un dicho o en un escrito de un determinado padre de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene en su seno un entendimiento. Ahora, es cierto, este entendimiento se refleja en la literatura patrística, pero al final del día, cuando queremos definir para el resto de los fieles, se hacen concilios. Y en concilios es como se ha especificado que esa entrega de las llaves no solamente es un honor, una mención honorífica, sino que es ¿Qué un concilio liderazgo ecuménico fijó eso, José? ya así en su manera última en 1870, en el Concilio Vaticano, en su manera última. Pero si tú revisas la historia, te vas a dar cuenta que no se lo sacaron de la manga. Pero porque ustedes ya lo tienen al obispo de Roma como cabeza. Eso no Pero pasó en siempre el canon estuvo. 28. No, pero No, siempre estuvo, siempre estuvo. mostrámelo. Yo te voy a dar No, mientras vos obviamente, vas mostrando, yo te doy un ejemplo. obviamente en este espacio no podemos nosotros, eso requeriría que nos sentáramos unas 2, 3 horas para estar hablando de patrística, pero lo que te puedo decir es que el obispo de Roma, como dices, o el papa, siempre estuvo, no es algo que vino hasta el siglo XIX. Yo te doy esta cita Sí, cortita nomás y de ahí le doy lugar a Santi. Mira, es época de cuando el obispo Teófilo había excomulgado y exiliado a Crisóstomo. Dice acá, Juan denunció los hechos en una carta al obispo de Roma, Inocencio I, pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cúcusa, en Armenia. El Papa Ujú, estaba convencido de su inocencia, pero no tenía poder ya para claro, ayudarlo. es No se correcto. pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. Y esto está tomado de Sí, sí, es Benedicto. correcto. Y todos los católicos dijeron, amén, porque lo que acabas de decir lo creemos todos los católicos. Pero déjate, creo que lo que voy a decir te puede ayudar un poco. Creo que una vez en un diálogo que tuviste, vi que Hugo también te tocó el tema, pero una vez más, la razón por la que no pudo ayudarle es porque había la interferencia de un príncipe, de un gobernante secular. Pero mira, si tú me dices, José, no me convence, dame algo para que me puedas convencer. Ahí te va. Pregunto yo, ¿por qué Juan estaría enviando o estaría pidiendo auxilio al obispo de Roma si se supone que según tu interpretación el obispo de Roma no podía hacer nada porque supuestamente no tiene jurisdicción universal? La pregunta del $1.000.000 es esa. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esté pidiendo ayuda a un obispo de Roma que en primer lugar ni tiene jurisdicción? Entonces, ahí al menos debería decir, bueno, me lo llevo de tarea, déjate lo investigo,
pero al Ok, menos ya podemos, ¿por qué no pudo hacer nada? ¿Por qué no pudo celebrarlo si realmente tuvo esa autoridad? porque había un príncipe impidiendo esto, pero te voy a decir algo, esto ha sucedido varias veces, y yo sé que te gusta la historia, yo sé que tarde que temprano tú lo vas a ver. Varias veces el Papa ha sido impedido, por ejemplo, en Nicaragua, el día de hoy. En Nicaragua, ahorita hay un príncipe que está estorbando el Pero a ver, funcionamiento José, normal. esto Déjame era un nomás asunto termino, eclesiástico. cierro y te paso la palabra. Ahorita en Nicaragua, incluso en China, hay príncipes que están impidiendo el funcionamiento natural del liderazgo de la iglesia, en este caso del Papa. Y la iglesia siempre ha estado lidiando con príncipes o con emperadores que han interferido, pero no se sigue que no haya un liderazgo o no se sigue que no haya una cabeza, en este caso el Papa. Perfecto, José. Podemos nosotros apuntar con el dedo y decir, mira, esto dijo Lucas, esto dijo Mateo, esto dijo Pablo, te lo puedo citar, hasta tengo un sistema numérico para indicarte en qué porción de la carta, el capítulo 2, el capítulo 6. Sí, o sea, yo puedo ver, si a eso te refieres, que puedes dirigir a un ser humano a una porción de una carta y decirle, esto es lo que dijo Pablo. Sí, yo puedo entender eso y yo creo que eso es de gran ayuda para todos, protestantes y católicos. Podemos decir, Pablo dijo en Romanos 13 esto y esto. Sí, sin embargo, hay aspectos vinculantes a esas cosas que sí están de manera explícita en la Biblia que no quedaron plasmados en la Biblia, pero que sí están en la vida de la iglesia, en la vivencia de la iglesia por los obispos y se ha ido transmitiendo. Y cuando surgieron controversias y se juntaron, no solamente trajeron las páginas de la Biblia, sino que también trajeron a la mesa aquello que fue comunicado en las iglesias por los obispos y que le daba sentido, que le daba, lo voy a decir de esta manera, Gabriel, lo hago rápido para no demorarme demasiado. Eh, el Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es como una habitación a la cual entras y vas a encontrar que hay muebles, hay una cama, hay un ropero, hay diferentes muebles y ahí está todo. Tú puedes decir, es que ahí está todo, Plasencia. Entras a la habitación y ahí está todo. Y yo te respondo, sí, pero la tradición es como el encendedor, como ese switch, ese encendedor que ilumina la habitación y te permite ver detalles de las mismas cosas que sí están en el Nuevo Testamento, pero la tradición te ilumina y te permite comprender aspectos que cuando tenías la luz apagada de la habitación no veías. Tú veías un ropero, pero no te dabas cuenta que el color era caoba y que tenía un diseño colonial, pero cuando encendiste la luz, dices, ah, mira, el ropero que siempre vi. Yo siempre supe que el ropero estaba ahí, pero no había visto el color, no había visto el diseño. Y ahora que encendí la luz de la tradición, la habitación está iluminada. Entonces, tanto la tradición como la escritura trabajan con el mismo cuerpo doctrinal, solo que la tradición nos ilumina y nos permite entender detalles vinculantes a las doctrinas que sí es cierto, las tienes en la Biblia, pero no están todos los detalles. Y eso es en lo que ha ayudado. Si alguno dijera, José, suena creativa tu explicación, José, pero ¿no será que te la estás inventando? Yo respondo bien sencillo, no, porque si vas a los concilios, así es como funcionó. Se trabajaban con las mismas doctrinas, pero había polémicas y controversias con el sentido, cómo entenderla, exactamente cómo explicarla. Cristo tiene una voluntad, tiene dos, una naturaleza o tiene dos, la Trinidad, quién procede de quién, todo este tipo de cosas, la tradición iluminó y le dio el sentido a las doctrinas que ya todos creíamos y que sí es cierto, están presentes en el Nuevo Testamento. No sé cómo ves, si quieres que escuchemos un poco más o quieres preguntar algo sobre lo que Sí, no, dije. me surgen dos cosas y de ahí sigamos escuchando. Dos cosas me surgen a medida que te voy escuchando. Una que el Salmo 119, 115 o 105, no recuerdo, dice que lo que ilumina es la palabra, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi caminar. No se le atribuye eso a ninguna tradición. Y por otro lado, lo que está plasmado en la Dei Verbum, y creo que es el numeral 86 del Catecismo, es que el magisterio no está por encima de la palabra, sino a su servicio. Entonces me surgen esas dos cosas, porque me hace ruido lo que vos estás diciendo. El Sí, ejemplo está bueno, pero me hace mucho ruido que la escritura no va acorde a eso, y ni siquiera que el catecismo tampoco. No sé qué ok. puedes repetir eso.
Sí, buenas observaciones. Sí, sobre el magisterio tienes razón. Lo leo. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve. Uno pregunta, ¿y cómo la sirve José ese magisterio? ¿Para qué me sirve el magisterio? La sirve enseñando solo lo que ha sido transmitido, escuchándola devotamente, guardándola escrupulosamente y explicándola fielmente. Entonces sí, ahí estamos en la misma página. Sobre la primera pregunta, la primera observación que hacías, yo respondería de la siguiente manera. Sí, si hay algo más aparte de la ley de Dios que ilumina nuestro sendero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al asistirnos, de acuerdo a lo que Jesucristo prometió, sí ilumina nuestro entendimiento, hablando de todos los fieles en general, pero no solo eso. Cristo le prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo haría dos cosas. Número uno, les iba a recordar todas las cosas que Jesús les enseñó en su ministerio público. Número dos, les dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Y eso lo vemos en cumplimiento cuando se venían los retos con los gnósticos, con los montanistas, con los donatistas, con los arrianos, y así sucesivamente vemos la iluminación del Espíritu Santo que va guiando. Entonces, sí, aparte de la palabra o la ley, porque en el Salmo 119 se habla de la ley que alumbra nuestro sendero, pero también el Espíritu Santo alumbra con el entendimiento y guiando a la iglesia de Cristo a través de los siglos. En qué documentos eclesiásticos podemos ver reflejada lo que es la tradición? Y la respuesta sencilla serían los documentos de los concilios. En los documentos de los concilios, cada vez que ha habido polémicas y controversias sobre algunos puntos muy finos sobre determinada doctrina que sí está en la Biblia, lo repito una vez más, cada vez que ha habido polémicas y controversias sobre algunos puntos finos, algunos puntitos muy finos de doctrinas, escucha aquí, de doctrinas que sí están en la Biblia, pero en concilio, echando mano de la tradición y de la Sagrada Escritura, la Iglesia ha puesto fin a estas controversias. Ahora, cuando digo fin, no significa que después del concilio ya no hubo detractores o ya no hubo personas errando, a pesar de que la Iglesia ya había dado una definición formal. Entonces, en los documentos de los concilios, nosotros vemos cómo la escritura y la tradición trabajan juntas apuntando hacia un mismo objetivo, es decir, interactuando con el mismo cuerpo doctrinal, con las mismas doctrinas, tanto lo escrito, tanto el papel y la tinta, como aquello que está en las iglesias por la sucesión apostólica, trabajan con el mismo cuerpo doctrinal. No es que la Biblia tiene 50% de doctrinas y la tradición tiene el otro 50% de doctrinas. Muchos creen de esa manera, por eso cuando interactúan con los católicos, les piden que, a ver, dame las otras doctrinas que no están en la Biblia, pero que supuestamente ustedes católicos están en la tradición. Y ahí es donde uno les tiene que explicar, no, no es que tienes el 50% de doctrinas en la Biblia y el otro 50% de doctrinas en la tradición. Tanto la Biblia como la tradición, las dos están interactuando con el mismo depósito. Si yo les preguntara, hermanos católicos, ¿cuántos depósitos de la fe tenemos? Todos responderían, uno, es un solo depósito. Muy bien, perfecto. Ahora, este depósito, ¿cómo ha sido comunicado a través de la historia? La respuesta católica es de manera oral y de manera escrita. Y cuando ha habido polémicas y controversias sobre algunas doctrinas que las vemos en la Biblia, pero que hay detalles que no están explícitos en la Biblia, ¿cómo se ha resuelto, hermanos? Van a responder con escritura y con tradición, con el magisterio como aquel que es asistido por el Espíritu Santo, según la promesa de Jesucristo, para enseñar. Y se han hecho unas formulaciones, unas definiciones, es lo que llamamos la dogmática, y eso es lo que le va dando una forma y le va dando un cuerpo a la doctrina católica. Entonces, así es como funciona, no solamente con la Biblia.